¿no? Vamos a ver temas de transgénesis, básicamente, lo que es biología sintética, que es algo que también está entrando con fuerza, y la edición de genes de interés pecuario, hidrobiológico, incluso vegetal, ¿no? Para la mejora genética de animales y plantas. Bien, uno de los conceptos que debemos saber es qué es biotecnología. En verdad, biotecnología tiene diferentes niveles, como lo vamos a ver. Pero básicamente biotecnología en una forma más clásica es el uso de seres vivos o partes de este ser vivo para la obtención de un bien o un servicio. También lo define el Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Cabe resaltar que el tema de biotecnología, sobre todo la biotecnología moderna, es en sí la manipulación génica, ¿no? De material genético. Esto puede ser nuclear, mitocondrial, cloroplastídico. Pero también a veces nos olvidamos que la fusión de células, ¿no? De células de diferentes especies, más allá de un tema taxonómico o filogenético, ¿no? Que no se recombinan o no se pueden reproducir entre sí, sino que nos saltamos esas barreras, también esa fusión de células también es considerada meramente un tema de biotecnología, como el caso de los protoplastos en vegetales, ¿no? Bien, y esto existe ya, ¿no? Tenemos un convenio que se firmó en los años 90 sobre diversidad biológica, donde se dan las pautas de un marco legal internacional para que todos los países firmantes, ¿no? Bajo ciertos parámetros cumplan esto, pero a su vez, ¿no? Lo adecúen a sus normas y reglas dentro de sus países. Ahí tenemos el protocolo de Cartagena del año 1992 en Colombia, donde se establece todo lo que es la seguridad de biotecnología, ¿no? Para protección de la diversidad biológica. Verdaderamente el objetivo era proteger el tema de la diversidad biológica ante las nuevas tecnologías, sobre todo la de manipulación de ácidos nucleicos, y poder evitar un tema de erosión, ¿no? Un tema que pudiera afectar a la vida silvestre en general, ¿no? ¿No? La FAO también, ¿no? Incluye la ingeniería genética y mucho más amplio, ¿no? Está la genómica, la informática, la selección con marcadores moleculares, la micropropagación de cultivo de tejidos, la clonación, la inseminación artificial, el trasplante de embriones, etcétera, y otras tecnologías, sobre todo otras tecnologías que han empezado a tallar en los últimos 5 años. La biotecnología la podemos dividir, eso es importante que conozcamos. Hay una biotecnología tradicional, hay una biotecnología convencional y también hay una biotecnología moderna. Bien, en el caso de la biotecnología ancestral, son todas aquellas biotecnologías que se han conocido desde siempre, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? En forma empírica hay pueblos ancestrales que practican cierta obtención de productos, ¿no? Como es el caso de la chicha de jora, por ejemplo, ¿no? Un producto de fermentación artesanal, ¿no? La producción de vino, de licores, el tocosh, son producciones artesanales, o la producción de queso también, ¿no? O la obtención de una cecina, si estamos hablando de productos animales, y de queso, ¿no? Todo eso, realmente, es una biotecnología tradicional, ¿no? Que no está sujeta a un tema tampoco de patentes porque es de uso cotidiano. Nadie puede patentar la chicha de jora ni el tocosh, ¿no? Eso es algo que realmente, a pesar de que probablemente es una tradición, pero es de uso común, ¿no? Entonces por ahí va el tema, ¿no? La biotecnología convencional realmente comenzó a crecer en los 70,
se afianzó en los 80, ¿no? Y tiene que ver pues con varias cosas, ¿no? Las biotecnologías reproductivas, la inseminación artificial, la transferencia de embriones están ahí. Los procesos de formación fermentativos para producir biogás, por ejemplo, ¿no? También van por ahí. El cultivo de células vegetales, ¿no? El cultivo de células vegetales es también uno de las aplicaciones, ¿no? En Perú hay muchos laboratorios dedicados a esto, ¿no? Acá en la universidad lo tenemos unos. El uso de marcadores moleculares es realmente todo lo que es PCR y electroforesis, ¿no? Que ya hemos visto un capítulo de eso. El tema de las zoómicas, que es lo que está avanzando con fuerza en el sentido de que queremos tener el genoma de los organismos, ¿no? De diferentes organismos, sobre todo aquellos que nos son útiles, los organismos, sean plantas o animales, ¿no? Domésticos. Entonces queremos obtener toda la información y lo vertimos. Tenemos un GenBank, tenemos algunos repositorios de la secuencia. Cada vez que un investigador secuencia, aunque sea un gen, ¿no? Eso lo publica, ¿no? Y poco a poco se va armando realmente esta especie de rompecabezas molecular, ¿no? Bien, esta biotecnología moderna, ¿no? Es el uso de la ingeniería genética, ¿ok? Eso no debemos olvidar, es la ingeniería genética o famoso ADN recombinante, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos, los transgénicos están ahí, el tema de los transgénicos, ¿no? El tema de los transgénicos, en el cual se le inserta uno o pocos genes simplemente tomados de otra especie que por evolución no le pertenece, y estos los reproducen, ¿no? Se los reproducen y obtienes una progenie transgénica, ¿no? O no necesariamente tiene que ser un organismo vivo, puede ser una parte de él, ¿no? Puede ser una parte de él, ¿no? Para elaboración de otros productos. Por ejemplo, todo lo que es leche soya, el 95% de la leche soya en el mundo es transgénica, ¿no? Mal llamada leche de soya, porque la leche de soya no es un producto animal, es un producto vegetal, es meramente jugo de soya. Pero bueno, su fuente de proteína lo llaman así, como la soy vida, por ejemplo, y hay otros productos en el mercado, donde vemos pues nosotros que se produce esto y se vende, ¿no? Comercialmente, ¿no? Es comestible, de hace ya más de 40 años. El otro es la insulina transgénica, producida en el año 73. Es un producto transgénico también, ¿no? Es una bacteria que se le ha insertado el gen de la insulina y luego la insulina, las bacterias se reproducen, comienzan a producir esta insulina en cantidades y luego se purifica y se envasa y se le da a la persona que sufre de diabetes. Antes se tenía que sacrificar aproximadamente 300 cerdos para obtener sus 300 páncreas y de ahí extraer una dosis de un mes de un individuo, humano. Era todo un tema logístico y no surtía el mercado, ¿no? Hoy no, ¿no? Uno de los grandes productores de insulina y que tiene gran número de diabéticos en el mundo es la India, que produce no menos de 4 o 5 toneladas de insulina mensual, ¿no? Perú también es otro que está ahí aproximadamente 1,5 millones de diabéticos ya declarados de insulina dependiente, y probablemente en los próximos 5 o 10 años este número se duplique o triplique, ¿no? Entonces el tema de la insulina es vital, ¿no? Un diabético que no se inyecta insulina en un día podría morir, entrar en coma, hay una serie de problemas, ¿no? Etcétera. Bien. Acá no debemos olvidar siempre nuestra máxima, ¿no? Tenemos fenotipos igual a genotipo más el medio ambiente. Pero ¿qué va a pasar cuando insertemos, por ejemplo, ¿no? Insertemos hormona de crecimiento, ¿no? El gen de la hormona de crecimiento en el genoma de un organismo. Ahí seguimos teniendo el efecto del medio ambiente, ¿no? La sanidad, la nutrición, el clima y el componente genético, ¿no? Están los genes, los alelos que intervienen ahí, si lo desagregamos hay efectos aditivos, ¿no? Y la hormona de crecimiento lo que hace fenotípicamente es incrementar el tamaño, ¿no? Va a incrementar el tamaño, ¿no? de estos animales que van a ser sometidos a esto, y finalmente va a haber una expresión genética que va a depender mucho del tipo de herencia que tenga ese gen, ¿no?
Y como el gen es único, y como el alelo que se produce es único, un alelo único, entonces este al no tener su contraparte, vamos a suponer recesiva, entonces se comporta como un alelo dominante. Entonces sí o sí vamos a tener un efecto fenotípico, ¿no? Al insertar este gen, que vamos a ver en algunos ejemplos de un momento. Bien, un poco de historia en el Perú. Sí, el primer organismo transgénico fue una papa en el año 2007 en el Centro Internacional de la Papa, el CIP. Se obtuvo una papa que era resistente, ¿no? Se le transfirió un gen, famoso gen de Bacillus thuringiensis. Este thuringiensis es una toxina para los insectos, ¿no? Entonces, al tener el gen, el gusano, vamos a ver, porque la mayoría son gusanos que atacan a los cultivos, viene, se lo come y le es tóxico a nivel intestinal y lo mata. Con eso obtenemos plantas que no tenemos que estarle rociando de insecticidas, sino que la planta misma produce su tóxico y se defiende, ¿no? Y finalmente obtenemos los productos, ¿no? Que puede ser un fruto o un tubérculo, etcétera, ¿no? Desarrollado en el año 2017, o sea que Perú ha desarrollado sus propios transgénicos también. Este es otro, el de la papaya. Si ustedes observan una papaya y cuando vean estos puntos, así estas aureolas verdes, esa papaya está infectada con un virus, el famoso PRCB, o virus de la mancha anillada, ¿no? ¿Qué le produce? Mire, si ustedes observan, al lado derecho, esta es una planta de papaya normal y una planta de papaya de la misma edad afectada por este virus. Le produce toda una serie de pérdidas económicas a los criadores a los cultivadores, realmente de papaya. En el Perú se come mucha papaya, ¿no? Usted vaya a un mercado, siempre hay jugo de papaya. Esta papaya no viene del extranjero, es una papaya nacional producida. Miren lo que le hace a las hojas también. Y es contagioso. Es un virus muy contagioso. Entonces, se ha tratado de desarrollar una papaya transgénica que sea resistente. Esto se hizo en el INIA en el año 2010, ¿no? Bien, y en el mundo existe diferentes plantas, ¿no? Las más comunes es la maíz. Lo que ustedes van a encontrar normalmente es maíz y soya transgénica. Casi el 90% de las plantas transgénicas en el mundo, no son todos los transgénicos, solamente son algunas. Las más industriales es el maíz y la soya, ¿no? Y por ahí tenemos algunas cositas más. El tomate, por ejemplo, el retraso de la maduración. Se sacó, ahora se ha vuelto otra vez a sacar, creo que ya ha mejorado. El arroz también, los chinos han mejorado mucho el tema de arroz transgénico. Hay una papa también resistente al tema del pardeamiento, ¿no? Incluso ahora se está haciendo más que transgénesis de edición génica para evitar que esta papa se pardee. Cuando usted corta una papa, ¿no? Se pone, al poco tiempo se pone de color oscuro y ya no es agradable a la vista y menos al comensal, ¿no? Café también, hay café también que se estén introduciendo algunos genes que son de interés agronómico, para que la planta sea más resistente, más tolerante a herbicidas, ¿no? Bueno, ¿cómo está el tema de crianza? Bueno, estos transgénicos a nivel mundial. Más o menos, pues estamos 28 países siembran transgénicos en el mundo, ¿no? Más o menos ya están pasando realmente las 200 millones de hectáreas, ¿no? De cultivos, ¿no? Y desde el año 96 se siembra transgénicos en todo el planeta, en diferentes países, ¿no? Ahí vemos un poco cómo ha ido en crecimiento, realmente ha aumentado, ¿no? Pero ya les he dicho, solamente 4 cultivos tienen la gran mayoría: soya, maíz, ¿no? Canola, que no es un producto comestible, sino que se saca aceite, y algodón, que también es industrial, es lo que mayormente se siembra en el mundo, ¿no? Solamente el maíz y la soya están para consumo humano y animal, ¿no? El tema ha ido creciendo a lo largo de los años en cuanto a número de hectáreas sembradas y más países incorporados a la siembra. Ahí le mencionaban, por ejemplo, un tema de papa. La papa, cuando la cortas, se pardea, ¿no? Y hoy, realmente, esto es en Estados Unidos y también Canadá, hay una papa también modificada que no produce eso. La cortas la papa y la dejas, ¿no? Realmente ustedes ven a los chefs que cuando cortas la papa la ponen bajo agua. Eso es para que no se oxide y se pardee,
Bueno, ahora esta papa la cortas y la mantienes al aire libre y no pasa nada. Igualito están haciendo con frutas como la manzana. La manzana también, ¿no? Evitan que se pardee, ¿no? En peces, en animales, para decir, desde el año 85 tenemos los primeros peces transgénicos con hormona de crecimiento, ¿no? Ustedes van a ver al lado izquierdo el pez de tamaño normal y el pez transgénico, ¿no? Que duplica o más incluso, ¿no? El tamaño y el peso, por ende, porque al final el pescado lo vendes por peso, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos. Ya hay un salmón transgénico, ¿no? Para consumo humano, el primero en ser aprobado en la FDA después de 20 años. Realmente la FDA máximo es 10, pero bueno, se tardaron 20. Donde el pez, en este caso el salmón, crece el doble, ¿no? Que el salmón que no lo es, ¿no? Igual pasa para la tilapia transgénica crece a 3 a 5 veces más. Hay un tema de fisiología ahí. La locha, ustedes ven ese pez de abajo, es un pez asiático, muy comido en Asia, sobre todo en la India. Ahí también hacen transgénica, es fuerte, ¿no? Tiene 30, 40 veces más el crecimiento. Esta es la locha normal y esta es la locha transgénica, ¿no? Pero bueno, hay un tema de fisiología ahí, ¿no? Ahí tenemos más al detalle, ¿no? Primer pez transgénico aprobado en el 2009 por la FDA. Y bueno, está siendo sembrado no solamente en Estados Unidos y en Canadá. Si ustedes ven, Acabontis, la empresa que hizo esta, es una empresa privada, ¿no? Donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el salmón normal y el salmón transgénico, ¿no? Empiezan pesando lo mismo, va subiendo en días, están los días y acá están los pesos, ¿no? En gramos. Y ustedes observan pues que a determinada, vamos a darle unos 700 días, ¿no? Este llega a pesar 1500 y el transgénico 4 veces más, ¿no? Una tecnología que ha costado mucho dinero, mucho tiempo también, no es tan fácil hacer el tema de transgénesis, es más fácil en vegetales, pero en animales es mucho más complicado. Bueno, ya deben estar en la última fase Argentina, Brasil, y también estaba entrando Paraguay y Uruguay, pero básicamente Brasil y Argentina ya habían pasado la primera etapa. Allá en Argentina se pasa por una regulación del su ministerio que tiene, basta que apruebe el ministerio, pero tiene que probar 2 fases, una primera fase experimental en condiciones controladas para que después pase una fase de liberación, ¿no? En determinados aquellos. Recuerden que en Argentina y Brasil hay mucho también, no solamente el tema comestible, sino también el de pesca deportiva, ¿no? Y el salmón es un atractivo económico muy grande. Ahí tenemos pez cebra. Un pez cebra es animal modelo, se ha hecho transgénesis, mira, el individuo macho y hembra no transgénico y el transgénico, ¿no? Macho y hembra, ¿no? Se ha hecho también con se van haciendo con líneas con hormona de crecimiento, ¿no? Y efectivamente la hormona de crecimiento ha resultado muy bien en peces, ¿no? Algunas cositas más, por ejemplo tenemos tilapia que le han insertado genes de Artemia salina. La Artemia salina, ya saben, es un crustáceo que eclosiona con condiciones de sal, temperatura. Y bueno, han identificado algunos genes. Este fue un grupo que hizo el grupo de Egipto con Libia, ¿no? En el año 2011, ¿no? Y bueno, lograron que estas tilapias sean resistentes a condiciones salinas, casi como si pudieran vivir en agua de mar, ¿no? Allá en Egipto hay más de 80 millones de habitantes, muchas zonas son arenosas o llenas de zonas invadidas por agua salina, que es imposible criar un pez ahí, pero lo están haciendo con ese fin, de poder utilizar esas fuentes de agua naturales, salinas, y poder hacer producción de tilapia, ¿no? Como le digo, depende de cada situación de cada país, ¿no? Cada país tiene sus necesidades y busca resolverlas aplicando la tecnología de la transgénesis, ¿no? Bueno, y algunos transgénicos en Perú, sí es verdad, tenemos una ley de moratoria del año 2011 que acaba el próximo 2021. Llama atención pues algunas cosas, por ejemplo, en el caso de la insulina es un producto transgénico igual que la soya es un producto transgénico. Y alguien dirá, bueno, puede decir, bueno, está prohibido los transgénicos, entonces si está prohibido también estaría prohibido la insulina para los diabéticos. ¿Cuál es la lógica? No puedo comer soya transgénica, pero sí me puedo inyectar insulina transgénica. Esa es la lógica.
¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los transgénicos en Perú. Lo que está prohibido es la siembra o el cultivo, pero más no los productos. Si no, no tendríamos soya e insulina transgénica acá en el Perú. Incluso el salud le da a los asegurados, les da insulina gratis. Bueno, esta es una foto mía cuando había cine antes del COVID. Aquellos tiempos, algún día volverán. Miren, ustedes están preparando cohetes en el cine por mi barrio, por mi casa. Dale la canchita bien rica, con tu gaseosa y todo eso que te va a matar a los 40 años. Ahí está, ¿no? Porque esto realmente es fuente de azúcar y de grasas, ¿no? Y bueno. Pero miren ustedes el popcorn. ¿De dónde viene este popcorn, ¿no? Que está haciendo la señorita que está en Argentina, ¿no? Ese es maíz amarillo, ¿no? Es maíz amarillo destinado para consumo humano. Pero el maíz que vende, o que produce, mejor dicho, Argentina, es transgénico. Todo el maíz que produce, el 99% de su maíz es transgénico. Entonces esta bolsa es un maíz transgénico. Así que no digan que no han comido transgénicos nunca en su vida, pero que eso es más falso que un sol de 3 soles, muchachos. Hace tiempo que comen transgénicos, ¿no? Y como producto, y permitido y todo lo demás, ¿no? Y si quieren ver otros productos que comen, bueno, ahí está, ¿no? Yo supongo que alguno ha comido alguna vez los cuates. Yo me como bastante maíz transgénico. Hace tiempo que me gustan los cuates, más no los picantes, pero los normales. Otros salchicha suiza también, a veces lo veo en mi desayuno, no sé, ¿no? Quaker, la leche Soleil, ya les dije, hay otras leches. Todas las leches de soya son importadas. Pero uno produce soya, lo importa. Y lo importa de países que tienen soya transgénica, ¿no? Y en fin, ¿no? Los cornflakes, también el maíz que viene de Estados Unidos es un maíz transgénico, ¿no? Acá yo les pongo un ejemplo, algo que comen mucho en la mañana algunos, los tamales, ¿no? De repente algunos no se han puesto a pensar, los tamales los hacen de maíz amarillo duro, destinado para consumo animal. Es maíz que nosotros compramos para alimentar pollo, para nuestra famosa pollo a la brasa, ¿no? Y ese maíz es para consumo animal. Sin embargo, mucha gente, como es barato, ¿no? Lo compra. La señora tamalera que te hace eso se levanta a 3 de la mañana con un fogón grande con leña, porque son gente pobre dedicada a la venta de tamales, y lo amasa y lo tiene que amasar fuerte porque es un maíz duro, ¿no? Pero lo logra cocer y finalmente hace un subproducto como son los tamales, ¿no? Mucho de ese maíz amarillo duro también es importado. ¿De dónde viene? De Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, mayormente de Argentina. Exacto, es un maíz transgénico, ¿ya? Entonces más de uno se ha comido su tamal transgénico. A mí me gusta, ¿no? Sobre todo el de chancho, me gusta, me encanta a mí. Y siempre compro los domingos, ¿no? Para la familia. Bien, ahí tenemos uno del maíz, principal producto que importa el Perú y de la base alimentaria. De Argentina viene el 51% transgénico. Le sigue Estados Unidos al 39% y Paraguay el 10%. Ahí está el 100%. Y todo es maíz transgénico, ¿eh? Tiene algún evento transgénico introducido, ¿no? Para alimentar que aves, en el Perú lo usamos para alimentar aves y para alimentar cerdos. El maíz amarillo, ¿no? Duro. Nosotros tenemos una industria grande, San Fernando es el monopolio en verdad en el Perú y utiliza este maíz. No está prohibido. La importación de productos transgénicos, incluso para consumo animal, no está prohibido. Si han visto canchita que consumen los humanos, tampoco está prohibido para animales, ¿no? Menos. La soya, toda la leche de soya, a mí me encanta la leche de soya y ustedes saben que hay una ventaja de la leche de soya. Muchas personas, sobre todo peruanos, son insuficientes a la lactosa. La leche de soya es un producto vegetal, no tiene lactosa, entonces, pero sí es una fuente de proteína. China es el principal consumidor de soya en el mundo. Es más, quieren hacer un ferrocarril que en lugar de que los barcos den la vuelta por el estrecho de Magallanes, sino que pase vía Brasil y Perú hasta Talara, la zona de Piura. Es un proyecto que ya estaba discutido hace tiempo, no sé cómo habrá quedado. Para le sale más barato transportar en tren, ¿no? Y de ahí directamente a China. Donde ustedes van a China hacen todo de soya, ¿no? Helado de soya, en fin. Ok, pero es una soya doméstica, es una soya transgénica, ¿no? Es una soya transgénica.
De Bolivia nos viene, otro gran productor. Bolivia tiene más de 1 millón de hectáreas sembradas de soya transgénica. Ustedes se van al lado oriental de Bolivia, yo tengo oportunidad, ahí están los varones de la soya, hacen mucho dinero con plantaciones enormes, hectáreas, ¿no? de soya, ¿no? Importamos también de Estados Unidos y de Paraguay, ¿no? Los países, ahí están estas son las importaciones para Perú, ¿no? Todo eso soya transgénica. Bien, ¿qué es un animal transgénico? Per se, ¿no? Un animal transgénico, como ustedes ven acá, yo les traigo las células, vamos a suponer les traigo los embriones o gametos, y por diferencias técnicas le inyecto, ¿no? El transgen que le llamo. Luego este embrión se va a desarrollar una madre receptora y luego va a tener una progenie donde una de ellas va a ser transgénica con el gen que a voluntad yo se lo inserté, ¿no? Lo interesante es que para que este animal sea transgénico tiene que pasarlo a las siguientes generaciones. Si no lo pasa, entonces ese transgenio muere con ese animal. No tiene gracia. La idea es simplemente que todos los animales lo hereden, ¿no? Las progenies. Ahí tenemos el primer animal transgénico en el mundo, es el famoso ratón de Palmiter, realizado en el año 82, ¿no? Donde se le insertó una hormona de crecimiento, el gen de la hormona de crecimiento a embriones de ratón, y estos, bueno, de 170 no es el exitoso porque a veces hay fallas, ¿no? Se obtuvieron 21 ratones. Ustedes pueden observar, ¿no? El ratón que está de amarillo es el hermano del ratón que está en la parte inferior, son de la misma edad, nacieron juntos, sin embargo el ratón transgénico creció casi el doble de lo que creció meramente el ratón que no era transgénico, ¿no? ¿Ok? Bien, y eso se debe a que al tener inserto varias copias de esta hormona de crecimiento, el animal siguió creciendo en músculo, en esqueleto, que con respecto al que no lo era, ¿no? Ahí está el ratón de Palmiter. Lo mismo se quiso hacer después del ratón de Palmiter. Bueno, vamos a hacerlo también en cerdos, ¿no? En otros animales. Bueno, parece ser que la cosa no funcionó bien. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento es un tema fisiológico. Funcionó muy bien para roedores, pero no para mamíferos superiores. En el caso de cerdo fue casi una versión frankensteiniana meramente de los resultados. Comenzaron a tener una serie de problemas, hemorragias intestinales, ceguera. La hormona de crecimiento no funcionó igual que en el tema de ratones. Y eso hizo que se parara el tema de la inserción de hormona de crecimiento en animales pecuarios, sobre todo, ¿no? Pero bueno, se ha intentado con otros genes, ¿no? Por ejemplo, introducir genes que me produzcan la proteína de interés. En el caso de rumiantes es interesante que me produzca la proteína de interés, que puede ser costosísima producir por otros métodos, en la leche de los rumiantes, ¿no? Que los rumiantes produzcan leche con una proteína transgénica, luego yo lo aíslo, le hago una eritroforesis y veo la banda. Esta es una proteína que ya está produciendo esta vaca que no lo produce normalmente, ¿no? Que puede ser una proteína de cualquier organismo, ¿no? Y esto ha llevado a formar biofactorías, biofactorías de animales transgénicos, ¿no? Granjas transgénicas que le llaman, ¿no? De un hato en condiciones confinadas, ¿no? Animales muy caros, ¿no? Que puedan producir alguna proteína de interés, ¿no? En ovejas, por ejemplo, se ha hecho granjas de ovejas, ¿no? Donde se le ha insertado proteínas o genes, perdón, de humanos. Factor 9 de coagulación de la sangre. Ustedes saben que los individuos que sufren de coagulación, los hemofílicos, el que lo produzca una bacteria es costosísimo, no es tan fácil como la insulina. Bueno, se han logrado granjas de bovinos, caprinos que me produzcan esto, ¿no? Este factor de coagulación en su leche, ¿no? El alfa-1 antitrexina utilizado para un tema de cáncer también es costosísimo, difícil. Bueno, también activador tisular de plasminógeno. Existen algunas granjas que producen esto. Bueno, se ha logrado utilizar estos animales como biofactores.
Bien, ¿qué otras biotecnologías emergentes, ¿no? Y que deberían ser de repente reguladas o no, no lo sé, pero yo se las menciono, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, se ha insertado genes que hacen que los animales, sobre todo los acuáticos, puedan detectar metales pesados, ¿no? Con este tema de crecimiento de la minería y contaminación en el medio ambiente, ¿no? Lo que se hace realmente es introducirle a este animal una proteína fluorescente, y cuando esta proteína fluorescente en el organismo pones vamos a suponer, una batería de muestras de agua de laguna, colocas a estos peces dan positivo brillando en la oscuridad. Se prenden, ¿no? Con respecto al que no es transgénico. Entonces tú puedes detectar, dependiendo del color, vamos a suponer rojo de repente es arsénico, entonces, ajá, antes de llevarlo a un laboratorio yo veo, ¿no? Monitoreo de que acá hay arsénico, ¿no? Que es un peligro para la salud. O de repente se pone de color amarillo, cadmio, peligro para la salud, ¿no? Etcétera, ¿no? Otra transgénesis que se está usando mucho es el de la producción de una enzima desaturasa, ¿no? Esta desaturasa le da ciertas propiedades, ¿no? Que convierte la conversión de los ácidos grasos 3 omega, de cadena corta a cadena larga. Ya saben que los 3 omega tienen que ver con el buen desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces se tiene que estar utilizando pues otros organismos para obtenerlo, pero en este caso era insertar el gen de esta desaturasa para obtener esta omega de cadena larga, ¿no? Son peces, en verdad se aplica mucho en peces, el salmón lo tiene, la idea es insertar este transgen de la desaturasa en otras especies para hacerlas más interesantes en cuanto a calidad organoléctica, ¿no? Hay un tema nutricional, ¿no? Bastante interesante. Control de la reproducción, también se sabe que el tema de producción, por ejemplo, gonadotropinas, que tiene que ver con el número de ovulaciones y finalmente fecundaciones y obtención de mayor camada, está siendo bastante estudiados también. Obtener realmente especies prolíficas que me produzcan muchas crías, ¿no? Al tema de ganadería o pecuario o acuicultura le interesa que esto se dé, ¿no? Bien, en cuanto a peces transgénicos fluorescentes, la historia de estos peces empezó a inicio del 2000 con un grupo de investigadores de Singapur, Taiwán, zona de Asia, introdujo una proteína, un gen de una proteína fluorescente, primero en medusa, que es de una fauna abisal, para obtener peces cuya coloración en el músculo era de color verde u otros colores, ¿no? Después la cosa ha ido manejándose a nivel de anémonas, de corales. Anémonas es lo último que hay. Y hoy realmente estos peces están presentes en diferentes, como mencioné, estos peces desde el año 2003 salieron al mercado, ¿no? Peces rojos, naranja, verdes, comparado con el silvestre. Una característica que tienen estos peces es que la proteína fluorescente se activa con longitudes de onda corta, puede ser luz actínica UV, y estos brillan en la oscuridad, lo cual le dio un valor agregado. Cada uno de estos peces, el pez cebra, pez medaca, cuando salieron al mercado valían $3.000 cada uno, ¿no? $3.000, ¿no? Hoy en realmente ustedes pueden conseguir estos peces a 3 soles en cualquier mercado. Ya hay otras especies, como vamos a ver. Y es un tema porque Perú tiene peces transgénicos a diestra y siniestra en cualquier acuario, ¿no? Ahí pueden ver ustedes la fluorescencia que yo les dije. Estos son peces transgénicos de color rojo. Y a la izquierda tenemos de color gris. Incluso los embriones, ya a las 24 horas, los embriones ya están dando fluorescencia también verde, con respecto al no transgénico, ¿no? Bien, el tema de transgénesis o transar, prácticamente los ingenieros genetistas se han vuelto se han vuelto pues los
se han vuelto pintores, ¿no? Se han vuelto como Leonardo da Vinci, a todo le colocan genes de fluorescencia, nuevas especies, ¿no? Estos son monjitas que también existen en el mercado. Estos son los primeros ensayos que hicimos acá en Perú. Ya hay publicaciones, simplemente quien le habla está considerado uno de los miembros de la comisión multisectorial, que lo vamos a ver en relación a la bioseguridad en biotecnología con el tema de transgénicos. Bueno, mi área es en el tema de peces y he sido considerado para dar opinión con las nuevas leyes, la revisión, ¿no? Como vamos a ver, la ley de la moratoria muere el próximo año. Entonces se está haciendo una revisión y ya también para dar paso al análisis de riesgo. Debe haber fiscalización, más no prohibición, ¿no? Ahí tenemos incluso cíclidos, el famoso pez negro, ¿no? Está la versión no transgénica, la transgénica, y bueno, la verdad que se ven fabulosos en un acuario cuando se le pone la luz adecuada, ¿no? Incluso se ha hecho inserción de dos transgenes, ahí tienen rojo y verde, que le inyectan, supongo que cuando el embrión está en diferentes estadios, tienes un animal mosaico, ¿no? Te sale un animal mosaico, ¿no? Este pez tiburoncitos, ¿no? El Epalcervinchus frenatum, ¿no? Ahí tienen el silvestre al lado izquierdo y los transgénicos que han aparecido. Ahora ya también hay azules y verdes. Hay un tema realmente con estos animales, ¿no? De volver cada vez más especies fluorescentes, ¿no? Ahí tienen los peces monjitas de todos los colores que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Este es un trabajo parte de mi investigación también, tesis de doctorado. Ustedes pueden ver arriba, a la izquierda en A es un pez no transgénico, el resto son transgénicos, verde, fucsia, naranja, amarillo, azul. Y abajo, cuando se le pone ante una luz UV, ustedes observan, miren cómo brillan en la oscuridad, ¿no? Algunos más que otros, lo cual lo hace bastante atractivo, ¿no? Igual pasa con el pez escalar. Esto no hay en Perú, ¿no? El pez normal, y miren ustedes verde, y luego han insertado de coral, en fin, todos los genes de organismos marinos que sean fluorescentes se los están poniendo a organismos dulceacuícolas ornamentales. Estos son de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política, ustedes no pueden traer peces transgénicos ni importarlos, no sé por qué, pero en Estados Unidos todos los estados tienen -6. En Miami, Florida, abundan un montón. Hay estos colores azules y violetas bastante intensos. Bueno, sería interesante analizarlo, ¿no? Bueno, y acá este es un trabajo hecho en el año 2016. Peces transgénicos, rojos en estos casos, encontrados cerca de Iquitos, ¿no? Sueltos en el medio ambiente. Alguien se aburrió de estos peces, los soltó. De estos peces de repente encontraron un nicho donde no haya depredadores, porque si hubieran habido depredadores no hubiera estado ninguno. Algunas condiciones muy parecidas a lo que ellos tienen, porque son peces asiáticos, ¿no? Y bueno, ahí están. Bueno, y en cuanto a peces, animales, ¿qué sigue, no? Pronto de repente lana, ¿no? Pronto de repente lana de colores y fluorescentes, ¿no? En fin, la ingeniería genética te permite hacer muchas cosas. No hay un límite, en verdad, ¿no? ¿En qué se está trabajando? Bueno, se está trabajando en hidrobiológico, conversión alimenticia, que es lo que tú le doy 10 gramos de proteína me lo transforma en 1 o 2, eso es una gran diferencia, ¿no? Resistencia al congelamiento y al frío, hay especies que no resisten el frío. Resistencia a la salinidad, como vimos en el caso de las tilapias. Control de la reproducción, mayor cantidad de crías, calidad como la desaturasa, calidad de la carne, ¿no? Aumento de tamaño corporal como hormona de crecimiento, resistencia a enfermedades. Ya sabemos nosotros de que muchas de las enfermedades para hacer mejoramiento genético es difícil, tienen heredades bajas. Perdón, la transgénesis sería una opción. Reducción de la agresión, también hay especies que se comen a sus crías, ese es un tema. Coloración con fluorescencia, lo hemos visto, y bioreactores también
hay peces que están destinados de repente a producir en su carne alguna proteína de interés, ¿no? Médico mayormente, ¿no? Acá les pongo el ejemplo del salmón transgénico, para que más o menos conozcamos. Debemos conocer cómo va esto de la transgénesis, cómo es que se produce un transgénico. Tienen ustedes, se le secuencia y se le saca la hormona de crecimiento del salmón. Este salmón Chinook, lo he utilizado en el norte, en Canadá, ¿no? Luego ves que le saco, le agrego. Lo interesante es que esta platija del Ártico es un pez que vive en condiciones de frío por abajo de 0 grados, pero no se congela. Y tiene un promotor interesante que se controla con la temperatura. Entonces al gen le coloco un promotor, ya hemos visto en un capítulo, el promotor es el que controla la expresión o no expresión del gen, ¿no? Armo toda esta parte junto con la parte codificante del gen de la hormona de crecimiento del salmón. Una vez que tengo esta estructura, se le inserto en este caso el embrión o el ovocito, y finalmente voy obteniendo F1, lo voy reproduciendo. Recuerden ustedes que los transgénicos se tienen que reproducir. Y miren ustedes, después de 10 generaciones ya tengo una trucha transgénica, ¿no? Que crece hasta 3 a 7 veces más grande que la normal, ¿no? Ese ha sido el mecanismo. Por eso es que se ha tardado muchos años, ¿no? Tenemos realmente 20 años trabajando con este tema del salmón transgénico, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les explicaba, ¿no? Usas el promotor de un gen de anticongelamiento, ¿no? El gen en sí de la hormona de crecimiento y una región terminadora. Lo que te va a permitir esto es controlar con la temperatura que se active o no se active esta hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, como es un promotor ya de otro gen que se activa con la baja temperatura, entonces ustedes controlan que estos animales a bajas temperaturas empiecen a producir hormona de crecimiento más de lo normal, ¿no? Y el individuo crece, ¿no? Entonces, bueno, se expresa el transgen que a mí me interesa, ¿no? Y luego hace un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque estos peces se podrían reproducir, por eso, pero se van a reproducir. Y estos peces que son más grandes pueden competir con especies naturales. Claro, están en condiciones confinadas, no en aislamiento. Pero vamos a suponer que hubiera un tema de escape, accidental o intencional. Entonces este salmón puede crecer mucho más rápido, depredar a los que son más pequeños, o las hembras que no son transgénicas tener preferencia por los machos más grandes. Entonces lo que hace la tecnología es una contención biológica, ¿no? A las hembras transgénicas que ustedes tienen acá, ¿no? Las irradian con UV, al macho lo irradian con UV o le aplican presión, de tal forma que esta hembra transgénica ya homocigótica se va, una vez que se produce la fecundación, lo que hago, claro, una vez que se produce la hembra transgénica con el macho no transgénico, tengo hembras transgénicas, a todas las hembras las masculinizo con hormona. Entonces ya tengo un macho transgénico, ¿no? Pero es un XX revertido. En pocas palabras, fenotípicamente macho, pero cromosómicamente femenino. ¿Ok? Y luego a esta hembra no transgénica la cruzo le hago un shock de presión, ¿no? Y hago meramente que estos individuos no boten uno de los cuerpos polares y las hembras se vuelven transgénicas, pero triploides. Y al producirse hembras triploides son estériles. Estas hembras van a desarrollar más carne que gónadas. Totalmente tienen las gónadas, como ya lo hemos visto en otro capítulo, poco desarrolladas. Por lo tanto, si no tiene gónadas, no hay gametos, y si no hay gametos, si hay esperma dando vuelta por ahí, no va a haber una fecundación. De esta forma yo hago un tema de contención biológica, como una especie de broche de seguridad que hace que el animal sea estéril. Y en otro aspecto ahí, bueno, baja viabilidad. Un tema es que estos animales pues tienen baja viabilidad de los peces juveniles. La posibilidad de sobrevivir y llegar a la madurez sexual es escasa, ¿no? No hay meramente, yo aseguro con el tema de esto una contención, ¿no?
Y también hay una contención física. O sea, estos animales no están liberados en una laguna, en un río. Son criados en estanques, ¿no? Estanques que tienen rejillas, que tienen mallas, que tienen controladores, que poseen sistemas, pues, si se escapa un alevín o algo, bueno, suponiendo si fueran pequeños, si se escapa, hay un plan de contención donde incluso cae en una poza que tiene un químico que los va a matar. Entonces todo eso se ha asegurado en este tema. Esto se llama contención física, ¿no? Para que un transgénico no se escape, se salga verdaderamente del lugar donde está siendo criado y haciendo que crezca, ¿no? Este es un aspecto importante, ¿no? No hay actividad humana que no tenga riesgos. Si ustedes ahorita cruzan la calle, si obedecen las señales de tránsito, el riesgo es poco de que los atropellen. Pero si la persona que conduce está ebria, es muy probable que de repente lo atropelle. Pero las leyes están hechas para protegerlo. No hay ninguna actividad humana que no tenga riesgo. Cualquier actividad humana tiene riesgo. La cosa es de que este riesgo tiene niveles, ¿no? Pueden ser pues un nivel bajo, un nivel moderado o medio o un nivel alto. Lo que se hace con el tema de los transgénicos, y es parte de lo que ya la ley va a cambiar el próximo año, es que ya podemos hacer evaluación de riesgos, ¿no? Si alguien pide trabajar con un transgénico, producirlo, importarlo, el sector competente lo que va a hacer es tomar nota de esto, haces una solicitud, un formulario, y se hace el tema de análisis de riesgos para ver si el riesgo es alto, medio o bajo. ¿No? Lo hace en condiciones de invernadero, luego un poco en condiciones controladas en campo, pero eso va a tardar, obviamente, eso tarda tiempo, ¿no? De repente alguien que quiera trabajar en transgénicos se desanime porque es muy largo el proceso y costoso. Pero bueno, pero la norma está, ¿no? Se está desarrollando todas las facultades para que esto se controle, ¿no? No es que se libere, sino que se fiscalice en forma controlada. No va a venir, no es que venga alguien cualquiera a liberar un transgénico, no, tiene que pedir permiso y tiene que pasar por todo un tema de análisis de riesgo. Acá les menciono los cisgénicos, eso era un tema de discusión. ¿Qué pasa si hemos dicho que la transgénesis es usar un gen de otra especie, introducirlo en otra especie, en la especie B, le introduzco en la especie A, yo tengo un individuo transgénico? La otra es utilizar cisgénicos. ¿Qué quiere decir cisgénico? Aquellos organismos que no son otra especie, sino que son especies muy emparentadas. Por ejemplo, una manzana, vamos a suponer una manzana silvestre, a mí me interesa un gen que está ahí y que es interesante, me da resistencia a enfermedades, ¿no? Entonces yo le saco ese gen a esa manzana silvestre y se la coloco a una manzana doméstica, comestible. Como es la misma especie, estamos hablando realmente de una cisgenia, ¿no? Entonces, se estaba considerando que el tema de los cisgénicos no sean transgénicos, no sean considerados transgénicos. Y esto no debería estar ni prohibido ni reglamentado, simplemente que se haga como trabajo de investigación en laboratorio, ¿no? Bien, el tema de la ley de la moratoria, que va a cumplir ya 10 años, ¿no? Se estaba viendo varias cosas, ¿no? Potenciales de riesgo a la salud, que para mi modo de pensar es lo que menos ya hemos visto nosotros. Tienes consumiendo más de 40 años de soya transgénica y nadie le ha pasado nada, ¿no? Y ustedes son grandes consumidores de maíz, de soya transgénica, ¿no? Por ahí el tema de la salud, incluso ya cuando se saca un producto transgénico hay que tener mucho cuidado, o sea, eso tiene que estar regulado, con permiso, se han hecho todos los estudios respectivos ante todos los entes competentes. Potenciales riesgos socioeconómicos podría ser de repente pues sacar una planta transgénica que sea mejor, que no se enferme, que sea resistente, que produzca más, y obviamente pues ya nadie va a querer esa planta si no quiere la planta transgénica, ¿no? Es un tema socioeconómico que hay que balancearlo. Y potenciales riesgos al medio ambiente, ¿no? El tema es justamente eso, que se libere, vamos a suponer maíz transgénico, que tiene capacidades reproductivas enormes y lanza sus polen a mucha distancia, podría hibridizarse con maíz nativo, ¿no? Como Perú está dentro de uno de los centros de origen del maíz, y tener finalmente un F1 o F2,
que no es ni uno ni lo otro, ¿no? Algo que no se sabe, porque recuerden que el fenotipo es el genotipo más el medio ambiente. O sea, encima que le introduzco variabilidad genética en la parte genotípica, todavía tengo el efecto del medio ambiente que también me produce ruido. Entonces, eso es un tema que se soluciona con los análisis de riesgos respectivos, para que poder responder esas preguntas sí o no a un tema de transgénicos, ¿ya? Bien, esto es, bueno, lo que yo estoy miembro de la comisión, es parte de lo que estamos viendo. Hay un artículo 26 del decreto 008 del MINAN que aprueba el reglamento de ley, la 29811, es la ley de la moratoria, la que estamos hablando, que dura hasta el año 2021, ¿no? La ley que establece la moratoria del ingreso y producción de organismos vivos modificados. O sea, tú no puedes liberar transgénicos para sembrar o para criar, sea pecuario o acuícola, ¿no?, en territorio peruano. Pero esta ley no es para prohibir, esta ley ha sido dada para dar tiempo, ¿no?, para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la biotecnología moderna relacionada al tema de ingeniería genética, ¿no?, y dar los marcos de bioseguridad. Estos 10 años han tenido para dar fruto, ¿no?, en una ley en una reglamentación. Los sectores competentes, por ejemplo, el INIA se va a encargar de todo lo que es plantas, forestales. El tema de peces lo maneja Produce, ¿no? El tema pecuario también está por ahí, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Va a ser el sector competente quien determine realmente y haga los análisis de riesgo ante el pedido de alguien que quiere estudiar o manejar estos animales, ¿no? Y bueno, toda una serie de requisitos antes de su liberación, ¿no? Y eso puede tardar mucho tiempo, mucho dinero también, ¿no? Pero bueno, es un marco, es lo que la ley se planteó. La ley de la moratoria no solamente prohibió la prohibición, sino que era para fortalecer. Y después de 10 años, ¿no?, ya tenemos que haber fortalecido muchas de las cosas. Creo que la parte vegetal, el RISBA, que es un reglamento del tema de biotecnología en vegetales, ya está listo, ¿no?, como vamos a ver dentro de un rato. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo es promover el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las entidades nacionales encargadas de difundir las técnicas que aplican la biotecnología moderna y la bioseguridad. Señores, ¿qué va a pasar con todos aquellos que están trabajando en ingeniería genética? El Estado ha dado mucho dinero para hacer ingeniería genética, hacer secuenciamiento de genes, ¿no?, y becas para acá, y capacitaciones para allá, y equipamiento, ¿no? Este es un trabajo de la Universidad de San Martín, ¿no?, donde se está haciendo algunos genes. Por ejemplo, este gen es un gen interesante para el tema de resistencia en cacao. El cacao tiene un problema. Nosotros producimos chocolate y se llevan el cacao para hacer chocolate en el extranjero con mucho valor económico, pero el cacao tiene un problema. Absorbe cadmio. Y cuando absorbe cadmio, este chocolate ya se contaminó y ya no sirve. Y te regresan el cargamento y pierdes un montón de dinero. Entonces está estudiando este gen que tiene que ver con el transporte del cadmio para tratar después de hacer alguna mejora que permita realmente, sobre todo con ingeniería genética, ¿no?, edición génica, el poder hacer una línea de tomates que no absorban cadmio, ¿no? Bien, lo que se ha hecho es esto. El Estado peruano desde hace muchos años, ya póngale 10 años, está mejorando la infraestructura y la capacidad de análisis de diferentes organismos, sobre todo los gubernamentales, ¿no? Entonces, ya tiene bastantes años en esto, y con el fin de dar este salto estratégico una vez que se regule, se cambie el tema de la ley de la moratoria, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, laboratorios equipadísimos, ¿no? Este es en el INIA, ¿no?, donde ustedes pues hay de todo, ya secuenciamiento, etcétera, etcétera. Entonces es dar el siguiente paso estratégico. Recordemos que Perú es el único que tiene una ley de moratoria. Países, solamente por hablar de países que están alrededor de nosotros, ¿no? Ecuador no tiene ley de moratoria. Colombia no tiene ley. Es más, Colombia produce muchos vegetales transgénicos, sobre todo en flores, ¿no? Aplican mucho. Brasil tiene transgenia, hace transgenia. Bolivia tiene más de 1 millón de hectáreas sembradas de soya transgénica y otros productos, ¿no? Chile siembra
semillas a contraestación, semillas transgénicas que lo siembra cuando es épocas calientes acá en Sudamérica y épocas frías en Norteamérica. Lo siembra y le abastece a Estados Unidos, a Canadá, ¿no? de esas semillas transgénicas que se producen. No los siembra en su territorio, pero sí los produce en su territorio en condiciones de invernadero, ¿no? Bueno, así está la situación. Ahí tenemos algunas cositas, algunos proyectos que ya están aprobados incluso, ¿no? Que tratan un poco, que juegan entre la conservación del maíz. Por ejemplo, el maíz se está identificando genes, ¿no? Genes que ayuden a la producción de antocianina, ¿no? Una de las ventajas que tiene el maíz morado que produce antocianina, que es un tema que tiene que controlar el tema de cáncer al colon. Se llevan la pasta realmente al extranjero de esta antocianina, y bueno, la idea es identificar estos genes y hacer estudios de diferentes cosas, hacer cisgénicos, transgénicos, edición génica. El camino está abierto, tenemos el recurso, pero si el recurso no lo utilizas, vendrá alguien y lo utilizará, ¿no? Finalmente eso pasa, ¿no? Otros países se llevan, te jactas mucho de la variabilidad que tú tienes, pero no la usas. Algo así como un coleccionista de estampillas, ¿no? Tengo el recurso, de vez en cuando saco mi álbum de estampillas, se lo muestro todo y ya está, pero no generaste nada nuevo. Los recursos, si no se utilizan, finalmente acaban así, ya ha pasado, ¿no? Acaban utilizando otros países y luego te venden el producto agregado, ¿no? Y por ejemplo acá está, ¿no? También el tema de la papaya que les mencioné. Muy gratamente ver que, bueno, modificación genética para conferir resistencia al virus, ¿no? Proyectos que están en camino, ¿no? Como toda tecnología se utiliza. Esto es lo que ha salido en este año, ¿no? Dispone la publicación del proyecto normativo denominado Reglamento Interno Sectorial para la Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Biomodificados en el Sector Agrario. O sea, la ley normatoria tiene que tener sus reglamentos dependiendo del sector, ¿no? Sector pesca, sector pecuario, sector agricultura, ¿no? Y este reglamento es para justamente empezar a hacer algunos trabajos en condiciones confinadas, en este caso con el INIA, ¿no? En Vispa, para poder trabajar con algunos transgénicos. No van a ser todos. No todas las plantas se van a volver transgénicas, ni todos los animales. El tema es costoso y demanda tiempo. No crean que tampoco es así nomás. Es para, bueno, si alguien desea hacer, que haya una norma. Usted debe seguir estos pasos, paso a paso, pedir permiso, etcétera, para poder trabajar en condiciones confinadas o finalmente en una liberación controlada de alguna planta, ¿no? En este caso alguna planta, porque van por delante el tema de las plantas, ¿no? Transgénica. Bien, la otra técnica que está entrando con fuerza a partir de hace unos 4 o 5 años es la edición génica por CRISPR-Cas, ¿no? Donde realmente nosotros podemos hacer ediciones dirigidas cambiando cierta secuencia de nucleótidos del ADN o de cualquier ácido nucleico y esto produzca un cambio genético deseado, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Esta técnica, que no es otra cosa que una enzima que tiene una secuencia de ARN guía. Nosotros editamos esta secuencia, la enzima se compra comercialmente y luego lo microinyectamos a ovocitos, a células adultas, a cultivos bacterianos, etcétera, para inducir el cambio genético a todo. Podemos producir una mutación, es decir, podemos cambiar un alelo a mayúscula, a minúscula, pero ya no hacer los cruces para obtener eso, sino simplemente a voluntad en la F0 o en la F1 incluso, ¿no? Una de las primeras aplicaciones fue este gen, ¿no? Cuya mutación produce una miocardiopatía hipertrófica mortal, ¿no? Se nace con ese problema y la persona puede morir, ¿no? Fallo cardíaco inmediato. Si ustedes observan acá la radiografía, ven ustedes el corazón es mucho más grande cuando se tiene esta mutación, ¿no? Bueno, en el año 2007 se editó este gen en embriones humanos. Recuerden que en otros países, como Estados Unidos, se permite el trabajar con embriones humanos hasta los 14 días. Ya lo había mencionado, que
para el gobierno norteamericano, antes de los 14 días no hay sistema nervioso, por lo tanto no es un individuo, sino estás ante un grupo de células como la sangre, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos este trabajo que tuvo mucho revuelo en el año 2018, el científico He Jiankui, que había hecho edición génica pasándose un poco por alto el tema éticos, ¿no? El comité de ética. Y fueron meramente 3 niñas, ¿no? 2 gemelas, ¿no? Que les había editado para que no contraigan el SIDA, ¿no? Hasta donde se sé, una de las niñas sí, efectivamente, logró la edición en un receptor, porque recuerden ustedes que los virus, así como este virus del COVID, necesitan receptores de membrana. Entonces lo que hizo fue editar el receptor de membrana para que el virus no tuviera la puerta de ingreso y la persona nazca sana, ¿no? En este caso el padre era portador del SIDA y la madre no. Y bueno, de ahí es un secreto. Ha nacido otra niña más, pero no se sabe más. El gobierno chino lo ha callado, ¿no? Este es un trabajo en Japón, este es un tema de ornamental, ¿no? Esta flor de campanilla que es muy cotizada en Japón, ¿no? Le cambian el color, ¿no? Hacen la edición de un gen y esta planta pues obtienes una línea de plantas que te producen solamente. Es un mejoramiento genético dirigido, ¿no? Lo mismo es el tema de mosquitos, ¿no? Este gen, ¿no? Este nombre de este gen, tenemos un problema con la anófeles, es un mosquito que produce la malaria. Entonces lo que se está haciendo es editar este gen, en una parte de este gen, produciendo mosquitos hembras en un fenotipo intersexual, ¿no? Y con esterilidad. Si ustedes observan, los machos tienen esta estructura hacia abajo, femenina, y las hembras no lo tienen. Pero al editar este gen hace que las hembras desarrollen, ¿no? Esta misma estructura, la cual las imposibilita de poder fecundarse. Entonces, dándole duro en la parte reproductiva a una población, se liberan estos mosquitos editados y simplemente estás introduciendo una especie de gen troyano para que estos mosquitos no progresen y baje su tasa reproductiva. Más o menos ha llegado hasta bajar hasta un 10%, es bastante, ¿no? Por el tema del mosquito, su reproducción en cantidad, sobre todo en zonas tropicales, y bueno, que lleva la malaria, que es un mal endémico, ¿no? Este es un trabajo interesante hecho en cerdos. Ahí hay un virus, el virus del síndrome reproductivo y respiratorio, el PRSB, que surgió en los 80 y que afecta enormemente la industria porcina, ¿no? Al final produce muerte y hasta abortos, ¿no? Bueno, los científicos de la Universidad de Edimburgo en el año 17 editaron, igualito que los otros, editaron la proteína de entrada, ¿no? Celular. De tal forma que los lechones que ya estaban editados, porque los hicieron crecer y los expusieron al virus, bueno, los que estaban editados no se morían, mientras los que no lo estaban, sí, ¿no? Los controles se morían, ¿no? Y bueno, y lo transmite a la siguiente generación y con eso se está obteniendo líneas de animales sanos, ¿no? Para determinadas enfermedades. Este es otro tema bastante importante, ¿no? El tema de donadores de órganos, ¿no? Una persona, por ejemplo, tiene un mal y tienen que eliminarle el hígado, se va a morir. Incluso la espera de un donante que no es compatible 100%, a veces tienes que esperar mucho tiempo y hasta te puedes morir. Lo que han hecho, esto sobre todo es en China, es que el problema estaba de que los cerdos en realmente tienen el mismo tamaño de órganos que humanos, corazón, hígado, páncreas, ¿no? Pulmón. Y lo que hacen es criar estos cerdos, pero el problema está que estos cerdos vayan a transmitir retrovirus, que son regiones de ADN que se activan y podrían producir una enfermedad en los humanos que han recibido algún órgano de cerdo. Lo que han hecho es los chinos editar casi la treintena de retrovirus que se tiene y han obtenido líneas de cerdos que ya están libres de estos retrovirus. Entonces, el tema de xenotrasplantes, como es que se llama esto, de recibir órganos de animales, ¿no? Para suplantar en humanos, está bien en camino, ¿no? Bueno, algunas cosas dirigidas, este perro, por ejemplo, ¿no?
se le ha dado mayor musculatura, se le ha incentivado el sentido del olfato, se lo usa mucho para temas de drogas o para perseguir gente, ¿no? Malhechores. Tiene una mejor habilidad para correr, ¿no? O sea, ya se están editando pues prácticamente animales a la carta, ¿no? Igual han hecho esto en Argentina, ¿no? Antes estaba prohibido el tema de clonar caballos y que vayan a participar en eventos. Ahí tenemos el pool, que ellos practican mucho ya. Entonces, la norma ha cambiado de hace 2 años. Se permite trabajar con animales editados siempre y cuando lo reporten y también clonados. Entonces, realmente vas a tener una cuadrilla de animales editados, vamos a suponer, para resistencia, ¿no? Y encima lo vas a poder clonar, ¿no? Hay mucho dinero de por medio y bueno, la actividad económica lo apoya, ¿no? Eso, bueno, se ha hecho algunas cosas como diseñar la leche, por ejemplo, ¿no? Hacer que la gente, una leche editada que no tenga, por ejemplo, lactobulina, ¿no? Porque la gente no todo la tolera y se hacen pues vacunos con leche hipoalergénica, ¿no? Este es un problema en ganadería. Cuando nacen vacunos con cuernos hay que tener cuidado porque esto puede dañar al ganadero. Y el tema de extracción de los cuernos es doloroso, bastante brutal, ¿no? Lo que está haciendo esta científica en Estados Unidos es producir animales editados, editar el gen que produce los cuernos para que sean individuos acornes, ¿no? Y puedan ser mejor manejados, más fáciles de manejar y no produzca daño al manipulador, ¿no? Haciendo edición acá en China por ejemplo, utilizan mucho los mini pig. Acá, por ejemplo, a este mini pig le han desactivado las 2 copias del gen que se pega a la hormona de crecimiento, por lo tanto estos individuos no crecen, se quedan enanos. Y bueno, son muy utilizados estas líneas de mini pig para estudios de enfermedades humanas. Como son pequeñitos, son fáciles de mantener en pequeños espacios y se puede hacer estudios fácilmente como si fueran roedores, ¿no? O estas ovejas en China, donde hay color marrón y negro, bueno, lo que han hecho es editar y han alterado el color del mamífero, ¿no? Ahí tenemos uno color marrón editado versus los que son de color negro. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es cambiar el alelo. El alelo que me produce el color negro, lo edito con esta técnica y ahora me va a producir color marrón, ¿no? Mejoramiento genético. O en pollos, como el caso de la miastatina, miren ustedes, control pollo, ¿no? Llega más o menos a en promedio a esta carcasa, ¿no? El control en promedio, y comparado al inhibir yo el gen de la miostatina, obtengo mayor, ¿no? Producción de masa muscular. Al final de cuentas vendo el pollo por kilos, entonces me interesa que tenga más masa muscular. Este es un trabajo de los mexicanos, este es el pez mexicano de las cavernas. Hay un instituto en Europa que lo considera como un animal modelo. Tiene un gen interesante, este OCA2 tiene que ver con la pigmentación de la melanina. Entonces están jugando a eliminar la pigmentación porque a veces interesa a peces prácticamente albinos para poder hacer un tema comercial ahí, ¿no? Y también de estudio de cómo se forma la pigmentación. Aspectos más osados, ¿no? Por ejemplo, el poder editar el famoso TDF o SRI y obtener individuos hembras revertidas a machos, ¿no? Entonces, no me interesa reproducirlo, me interesa simplemente que el individuo sea fenotípicamente macho y cromosómicamente hembra. Pero el individuo va a crecer en peso y a mí lo que me interesa es peso porque ese animal al final lo voy a volver carne, hamburguesa, ¿no? Y lo vendo por kilos. Otros más, bueno, más complicaditos, pero no imposibles, son genes de resistencia a parásitos, ¿no? O resistencia al calor. A medida que vayamos teniendo el tema del cambio climático y la subida de temperatura, muchos animales no producen, ¿no? Los vacunos lecheros, cuando sube la temperatura, se afectan, no producen leche. Y cada vez este es un tema más crítico. Entonces, el hacer edición génica de esos genes que los vuelva termotolerantes es de bastante interés, ¿no? Hay otros genes, por ejemplo este gen TER, que tiene que ver con longevidad y envejecimiento. Estos son los famosos kilis. Son animales que tienen sus embriones en zonas con poca humedad y pueden quedarse en estado embrionario, pónganse en gástrulo durante meses.
en la turba argentina, cuando hace frío, llega el frío, el invierno, se quedan en estado de quiescencia por largos periodos de tiempo, detienen su metabolismo y muchos de ellos están asociados al tema de longevidad e envejecimiento. Son animales modelos que se está usando bastante para ver ese tema, ¿no? Bueno, edición del pez cebra, animal modelo, ratón acuático, como le dicen, ¿no? Con CRISPR se hace varias cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un corazón, edito, me sale individuo con 2 corazones, ¿no? O puedo editar la tiroxinasa, que hace que el embrión sea transparente, ¿no? Acá tenemos uno, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? El ojo es mucho más claro con respecto al ojo que está oscuro acá. O incluso otras características, por ejemplo, la formación de la cola, ¿no? O que no tenga aletas, ¿no? Este tiene aletas pectorales y este individuo ha nacido sin aletas. Todo esto es utilizado como animales modelos para enfermedades, anomalías en humanos, ¿no? Un poco más de comprensión, porque ya se tiene el proyecto, el genoma secuenciado totalmente del pez cebra, se le conoce todo, ¿no? Y los trabajos cada año se duplica toda la información en pez cebra, pero es un animal modelo muy utilizado. Es un trabajo interesante, fue el primer animal silvestre en ser editado, es una lagartija, ¿no? Del género Anolis. Lo que hicieron acá es interesante, durmieron a la lagartija, la abrieron y le inyectaron el CRISPR directo en los ovocitos que estaban dentro de los folículos, ¿no? En este caso han editado para el gen de la tiroxinasa y han producido individuos, este es el individuo normal y el individuo, ¿no? Nacieron las camadas, creo que fueron 21 animales, pero de esas 4 eran albinos. La primera vez que se logró editar un gen, ¿no? El gen de la tiroxinasa, y en un organismo silvestre, ¿no? Nosotros hemos visto algunos animales silvestres en zoológicos. El más famoso es Copito de Nieve, que murió hace 2-3 años, si no me equivoco, en la Universidad de Barcelona, en España. Era un animal albino. Pero que sería bueno de repente producir, no tener que esperar que la naturaleza nos dé el albino como un atractivo, sino que nosotros mismos lo podamos producir en el laboratorio, ¿no? En acuicultura también, ornamental, los animales albinos tienen otro precio, son más caros. Este es uno de los trabajos más interesantes. Hay un gen homeótico que está en peces y en organismos terrestres. Y siempre ha habido la pregunta, sobre todo para los biólogos, el tema de cómo se dio el salto, ¿no? Evolutivo de un pez a algo parecido a un anfibio que caminaba en tierra. Bueno, este gen está inactivo en peces y activo en tetrápodos. Lo que se ha hecho es activarlo en peces. Acá tenemos pez cebra. Miren ustedes sus aletas, ¿no? Este es el no editado. Y el editado de este host XD13 hace que las aletas no sean aletas, en verdad, sino que sea como una estructura palmeada. Como si estuviera tratando de formar una mano en lugar de una aleta. Y ha sido la primera prueba, en verdad, de que el salto evolutivo se dio probablemente por un cambio radical en este gen homeótico que dio lugar a la aparición de organismos terrestres, ¿no? Los primeros organismos terrestres. Este es otro animalito muy utilizado en Estados Unidos, es el Parafelis hawaiensis, es un crustáceo que le hacen edición génica para ver la formación de estructuras, sobre todo de patas, tentáculos, ¿no? Quelas, etcétera. Y han hecho todo un mapa, verdaderamente, de qué genes homeóticos se alteran. Ustedes ven acá, ¿no? Lo que está de color rojo es lo que se ha alterado. Se aumenta, se disminuye, se desaparece, etcétera. En verdad, pronto estamos diseñando animales que no existen en la naturaleza, sino que a voluntad fueron alternativas evolutivas que nos escogieron, pero que en laboratorio lo podemos hacer. Bueno, ¿cómo funciona el tema del CRISPR-Cas? Para más o menos resumir el tema que debemos conocer a grosso. Acá tengo yo una secuencia nucleotídica, un ADN, ¿no? Luego lo que hace el CRISPR, esto que ustedes ven es la enzima Cas9 con su RNA mensajero guía. Esto se sintetiza, se manda a comprar y esta es la secuencia que a mí me interesa. Entonces yo, sabiendo la secuencia del gen y de la región que yo quiero editar, simplemente le hago el complementario con mi RNA mensajero, más o menos unos 20 nucleótidos en promedio, y
La enzima, una vez que lo ubica, este gen, lo que hace es hacer el cambio específico. Termina su proceso y se retira. Es lo mismo que parece acá, por ejemplo, la papa silvestre, que esa papa que cortamos y se pardea, y la papa que no se pardea. Entonces nosotros vemos la secuencia y nos dimos cuenta, ¿no? Que ¿dónde está? Que este aminoácido debe cambiar. Entonces yo tengo la tabla, el código genético, edito mi RNA mensajero complementario para ese y le hago un cambio en un nucleótido. Basta que le haga un cambio en un nucleótido, cambie un aminoácido. Y al cambiar el aminoácido he cambiado la secuencia y este alelo lo he cambiado por otro. Así de simple. Como si hubiera hecho una selección de papa que no se va a pardear. Entonces es una forma de hacer mejoramiento genético. El CRISPR está abriendo un nuevo capítulo de mejoramiento genético sin tener que hacer cruzamiento, ¿no? Este es el ejemplo que les dije en el PRCB, ¿no? Este virus que mata cerdo, ¿no? Ellos ya tienen todo el gen y hay una zona, hay un exón que a ellos les interesa. A este exón le hacen un pequeño corte con CRISPR, le hacen una edición y al hacer la edición ya no aparece este exón. Se ha deleteado esta exón y al no aparecer este exón, no, el receptor para el virus queda anulado. Cuando viene el virus y quiere infectar, simplemente no lo encuentra. Al no encontrarlo, ese individuo se vuelve, ¿no?, inmune a esa enfermedad, ¿no? Bueno, este es el análisis molecular que se hace después con electroforesis para detectar si ha logrado la edición o no. De ahí tenemos al cerdito, ¿no?, contento, sin enfermarse, porque la peste viral no se lo va a llevar. Bien, el CRISPR me permite, miren ustedes, para hacer mejoramiento genético tengo F1, F2, muchas Fs. En cambio en CRISPR yo puedo editar hasta F1, incluso hasta F sub 0, ¿no? Entonces el acortamiento, tipo, imagínense, en vacunos puede ser pues 20 años en hacer mejoramiento y esto lo podemos hacer en un año, ¿no? En el caso de hablando de vacunos, más si el intervalo generacional es más corto en otros animales, ¿no? Miostatina es un gen candidato. Desde el año 97 se conoce mutantes de miostatina que al inhibirse la expresión de este gen, el individuo tiene musculatura, ¿no? Mismo de Schwarzenegger en vacuno, ¿no? Entonces ahí tenemos, se anula y aumenta el número de miofibrillas en el músculo y el individuo pues es un individuo musculado, ¿no? Entonces el año 97. Pero no solamente los vacunos lo tienen todos los vertebrados en general, ¿no? Lo tenemos en caballos, los ratones, ¿no? Miren ustedes el ratón normal, que está en la parte de arriba y el inferior cuando ha sido editado la musculatura. Entonces son dos hermanos, uno editado y el otro no. No hay una musculatura, hay una especie de super ratón, ¿no?, comparado con su hermano no editado. En cerdos también, acá ustedes ven los cerdos, el no editado, el medio editado, porque puede salir también heterocigotas y el homocigota, ¿no? Es clara, ¿no? Es clara la diferencia, ¿no?, con los que no están editados, ¿no? Si hacemos un corte, miren ustedes, es más músculo el que está editado que con respecto al que no lo está, ¿no? Lo han hecho en China. Este es un trabajo en Uruguay. El Instituto Luis Pasteur allá editó en ovinos. Y miren ustedes, el ovino no editado, mientras que el ovino editado tiene doble musculatura. Es más musculoso, ¿no? Entonces se puede hacer en cualquier vertebrado. Igual lo tenemos en cabras, ¿no? Cabras editadas, ¿no? De la cabra normal y miren ustedes la cabra editada. Acá también interesa peso, ¿no? Comparen este de acá con este de acá, ¿no? También lo han hecho en China, ¿no? En peces también. Miren, arriba es el pez normal y el pez editado. Se nota el grosor, el aumento normalmente de masa del músculo esquelético, ¿no? Se está haciendo bastante en peces en edición génica. Bueno, hay una propuesta para Perú. Si puedo hacer en rata, también podría ser en cuyes. Imagine you were alive back in the 1980s and were told that computers would soon take over everything, from shopping to dating and the stock market. That billions of people would be connected via a kind of web. That you would own a handheld device orders of magnitude more powerful than supercomputers. It would seem absurd, but then all of it happened.
science fiction became our reality and we don't even think about it. We're at a similar point today with genetic engineering. So let's talk about it. Where it came from, what we're doing right now, and about a recent breakthrough that will change how we live and what we perceive as normal forever. Humans have been engineering life for thousands of years. Through selective breeding, we strengthened useful traits in plants and animals. We became very good at this, but never truly understood how it worked, until we discovered the code of life, deoxyribonucleic acid, DNA, a complex molecule that guides the growth, development, function, and reproduction of everything alive. Information is encoded in the structure of the molecule. 4 nucleotides are paired and make up a code that carries instructions. Change the instructions and you change the being carrying it. As soon as DNA was discovered, people tried to tinker with it. In the 1960s, scientists bombarded plants with radiation to cause random mutations in the genetic code. The idea was to get a useful plant variation by pure chance. Sometimes it actually worked too. In the 70s, scientists inserted DNA snippets into bacteria, plants, and animals to study and modify them for research, medicine, agriculture, and for fun. The earliest genetically modified animal was born in 1974, making mice a standard tool for research, saving millions of lives. In the 80s, we got commercial. The first patent was given for a microbe engineered to absorb oil. Today, we produce many chemicals by means of engineered life, like life-saving clotting factors, growth hormones, and insulin, all things we had to harvest from the organs of animals before that. The first food modified in the lab went on sale in 1994, the Flavor Saver tomato, a tomato given a much longer shelf life via an extra gene that suppressed the buildup of a rotting enzyme. But GM food and the controversy surrounding them deserve a video of their own. In the 1990s, there was also a brief foray into human engineering. To treat maternal infertility, babies were made that carried genetic information from 3 humans, making them the first humans ever to have 3 genetic parents. Today there are super-muscled pigs, fast-growing salmon, featherless chickens, and see-through frogs. On the fun side, we made things glow in the dark. Fluorescent zebrafish are available for as little as $10. All of this is already very impressive, but until recently, gene editing was extremely expensive, complicated, and took a long time to do. This has now changed with a revolutionary new technology now entering the stage, CRISPR. Overnight, the costs of engineering have shrunk by 99%. Instead of a year, it takes a few weeks to conduct experiments, and basically everybody with a lab can do it. It's hard to get across how big a technical revolution CRISPR is. It literally has the potential to change humanity forever. Why did this sudden revolution happen, and how does it work? Bacteria and viruses have been fighting since the dawn of life. So-called bacteriophages, or phages, hunt bacteria. In the ocean, phages kill 40% of them every single day. Phages do this by inserting their own genetic code into the bacteria and taking them over to use them as factories. The bacteria try to resist, but fail most of the time because their protection tools are too weak. But sometimes bacteria survive an attack. Only if they do so can they activate their most effective antivirus system. They save a part of the virus DNA in their own genetic code in a DNA archive called CRISPR. Here, it's stored safely until it's needed. When the virus attacks again, the bacterium quickly makes an RNA copy from the DNA archive and arms a secret weapon, a protein called Cas9. The protein now scans the bacterium's insides for signs of the virus invader by comparing every bit of DNA it finds to the sample from the archive. When it finds a 100% perfect match, it's activated and cuts out the virus DNA, making it useless, protecting the bacterium against the attack. What's special is that Cas9 is very precise, almost like a DNA surgeon. The revolution began when scientists figured out that the CRISPR system is programmable. You can just give it a copy of DNA you want to modify and put the system into a living cell.
If the old techniques of genetic manipulation were like a map, CRISPR is like a GPS system. Aside from being precise, cheap and easy, CRISPR offers the ability to edit live cells, to switch genes on and off, and target and study particular DNA sequences. It also works for every type of cell, microorganisms, plants, animals or humans. But despite the revolution CRISPR is for science, it's still just a first-generation tool. More precise tools are already being created and used as we speak. In 2015, scientists used CRISPR to cut the HIV virus out of living cells from patients in the lab, proving that it was possible. Only about a year later, they carried out a larger-scale project with rats that had the HIV virus in basically all of their body cells. By simply injecting CRISPR into the rats' tails, they were able to remove more than 50% of the virus from cells all over the body. In a few decades, a CRISPR therapy might cure HIV. And other retroviruses, viruses that hide inside human DNA like herpes, could be eradicated this way. CRISPR could also defeat one of our worst enemies, cancer. Cancer occurs when cells refuse to die and keep multiplying while concealing themselves from the immune system. CRISPR gives us the means to edit your immune cells and make them better cancer hunters. Getting rid of cancer might eventually mean getting just a couple of injections of a few thousand of your own cells that have been engineered in the lab to heal you for good. The first clinical trial for a CRISPR cancer treatment on human patients was approved in early 2016 in the US. Not even a month later, Chinese scientists announced that they would treat lung cancer patients with immune cells modified with CRISPR in August 2016. Things are picking up pace quickly. And then there are genetic diseases. There are thousands of them, and they range from mildly annoying to deadly or entail decades of suffering. With a powerful tool like CRISPR, we may be able to end this. Over 3,000 genetic diseases are caused by a single incorrect letter in your DNA. We are already building a modified version of Cas9 that is made to change just a single letter, fixing the disease in the cell. In a decade or two, we could possibly cure thousands of diseases forever. But all of these medical applications have one thing in common. They are limited to the individual and die with them, except if you use them on reproductive cells or very early embryos. But CRISPR can and probably will be used for much more. The creation of modified humans, designer babies, and will mean gradual but irreversible changes to the human gene pool. The means to edit the genome of a human embryo already exist, though the technology is still in its early stages, but it has already been attempted twice. In 2015 and 2016, Chinese scientists experimented with human embryos and were partially successful on their second attempt. They showed the enormous challenges we still face in gene editing embryos, but also that scientists are working on solving them. This is like the computer in the 70s. There will be better computers. Regardless of your personal take on genetic engineering, it will affect you. Modified humans could alter the genome of our entire species because their engineered traits will be passed on to their children and could spread over generations, slowly modifying the whole gene pool of humanity. It will start slowly. The first designer babies will not be overly designed. It's most likely that they will be created to eliminate a deadly genetic disease running in a family. As the technology progresses and gets more refined, more and more people may argue that not using genetic modification is unethical because it condemns children to preventable suffering and death and denies them the cure. But as soon as the first engineered kid is born, a door is opened that can't be closed anymore. Early on, vanity traits will mostly be left alone. But as genetic modification becomes more accepted and our knowledge of our genetic code enhances, the temptation will grow. If you make your offspring immune to Alzheimer, why not also give them an enhanced metabolism? Why not throw in perfect eyesight? How about height or muscular structure? Full hair? How about giving your child the gift of extraordinary intelligence? Huge changes are made as a result of the personal decisions of millions of individuals that accumulate. This is a slippery slope. Modified humans could become the new standard. But as engineering becomes more normal and our knowledge improves, we could solve the single biggest mortality risk factor, aging.
2/3 of the 150,000 people who die today will die of age-related causes. Currently, we think aging is caused by the accumulation of damage to our cells, like DNA breaks and the systems responsible for fixing those wearing off over time. But there are also genes that directly affect aging. A combination of genetic engineering and other therapy could stop or slow down aging, maybe even reverse it. We know from nature that there are animals immune to aging. Maybe we could even borrow a few genes for ourselves. Some scientists even think biological aging could be something that eventually just stops being a thing. We would still die at some point, but instead of doing so in hospitals at age 90, we might be able to spend a few thousand years with our loved ones. Research into this is in its infancy, and many scientists are rightly skeptical about the end of aging. The challenges are enormous, and maybe it is unachievable. But it is conceivable that people alive today might be the first to profit from effective anti-aging therapy. All we might need is for someone to convince a smart billionaire to make it their next problem to solve. On a bigger scale, we certainly could solve many problems by having a modified population. Engineered humans might be better equipped to cope with high-energy food, eliminating many diseases of civilization like obesity. In possession of a modified immune system, with a library of potential threats, we might become immune to most diseases that haunt us today. Even further into the future, we could engineer humans to be equipped for extended space travel, and to cope with different conditions on other planets, which would be extremely helpful in keeping us alive in our hostile universe. Still, a few major challenges await us, some technological, some ethical. Many of you watching will feel uncomfortable and fear that we will create a world in which we will reject non-perfect humans and pre-select features and qualities based on our idea of what's healthy. The thing is, we are already living in this world. Tests for dozens of genetic diseases or complications have become standard for pregnant women in much of the world. Often the mere suspicion of a genetic defect can lead to the end of a pregnancy. Take Down syndrome, for example, one of the most common genetic defects. In Europe, about 92% of all pregnancies where it's detected are terminated. The decision to terminate a pregnancy is incredibly personal, but it's important to acknowledge the reality that we are pre-selecting humans based on medical conditions. There is also no use in pretending this will change, so we have to act carefully and respectfully as we advance the technology and can make more and more selections. But none of this will happen soon. As powerful as CRISPR is, and it is, it's not infallible yet. Wrong edits still happen, as well as unknown errors that could occur anywhere in the DNA and might go unnoticed. The gene edit might achieve the desired result, disabling a disease, but also might accidentally trigger unwanted changes. We just don't know enough yet about the complex interplay of our genes to avoid unpredictable consequences. Working on accuracy and monitoring methods is a major concern as the first human trials begin. And since we've discussed a possible positive future, there are darker visions too. Imagine what a state like North Korea could do if they embraced genetic engineering. Could a state cement its rule forever by forcing gene editing on their subjects? What would stop a totalitarian regime from engineering an army of modified super soldiers? It is doable in theory. Scenarios like this one are far, far off into the future, if they ever become possible at all. But the basic proof of concept for genetic engineering like this already exists today. The technology really is that powerful. While this might be a tempting reason to ban genetic editing and related research, that would certainly be a mistake. Banning human genetic engineering would only lead to the science wandering off to a place with jurisdiction and rules that we're uncomfortable with. Only by participating can we make sure that further research is guided by caution, reason, oversight, and transparency. Do you feel uncomfortable now? Most of us have something wrong with them. In the future that lies ahead of us, would we have been allowed to exist? The technology is certainly a bit scary, but we have a lot to gain, and genetic engineering might just be a step in the natural evolution of intelligent species in the universe. We might end disease. We could extend our life expectancy by centuries and travel to the stars. There's no need to think small when it comes to this topic.
Whatever your opinion on genetic engineering, the future is approaching no matter what. What has been insane science fiction is about to become our new reality. A reality full of opportunities and challenges. Videos like this would not be possible without viewer donations on patreon.com. If you want to support us explaining complicated stuff and maybe get your own bird in return, you can do so here. If you want to learn more about CRISPR, we put the sources and further reading in the description. More videos about the whole topic area will follow. If you want to be notified when it happens, you can follow us here.